Madame Bovary, novela escrita por Gustave Flirt, se publicó por entregas en la Revue de París desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del mismo año, y en forma de libro en 1857. En su momento, la obra generó bastante escándalo en Francia, ya que, según eso, atentaba contra la moralidad. Y esto no se debía principalmente a los actos de su heroína, sino más bien por la forma en que estaba narrada, de manera imparcial, sin condenar sus actos, sin ser una tragedia. El autor en ningún momento da juicios de valor. Y fue por esto justamente que Flaubert fue reconocido como uno de los principales representantes del realismo francés. Su obra ayudó a crear técnicas literarias diferentes ya del casi muerto romanticismo de ese entonces. Madame Bovary es una crítica vivaz hecha en una Francia del siglo XIX, siendo su protagonista Emma el ejemplo de una mujer que termina desechando su vida a causa de los vicios y el adulterio, ensimismada en conseguir una vida llena de emociones fuertes y lujos, pero recibiendo un abrupto golpe de realidad, al vivir en su matrimonio un desencanto del amor idealizado que tanto le habían vendido en sus novelas románticas. De hecho, hay un término existente para eso, bovarismo, que justamente surgió de esa novela. Incluso hasta podríamos decir que existe un extraño paralelismo entre Emma Bovary y El Quijote, en la cual ambas tragedias consistieron en querer insertar sus sueños en la realidad. Y este es otro punto destacable a mencionar, sus personajes. Emma rompe completamente el arquetipo de una mujer abnegada, viviéndose por su esposo y sus hijos, tranquila y estable, en un estado fijo. De hecho, siendo su esposo, Charles Bovary, el que adopta esta pasividad, cándido y apacible, es una persona también enajenada de la realidad. Y esto sin la necesidad de haber leído una sola novela. Charles solo ve a Emma como un objeto de adoración, sin genuino amor, ya que se ve incapaz de ver el desprecio y la inconformidad de su esposa, a tal punto que solo se enteró de sus desventuras al final de la historia. Aquí hay una cierta controversia sobre si el autor intentó reivindicar el personaje femenino o por el contrario, terminó condenándolo por sus acciones con ese final. Pero en mi humilde opinión, el autor no tenía un adjetivo en específico, simplemente planteó a los personajes tal y como son, personas completas, reales, con sus errores y aciertos, posicionando, quizás no por primera vez, a la mujer no solo como un adorno que gira en torno al hombre. Aunque bueno, quizás justamente por eso la obra creó mucha más controversia de la que merecía. Las historias de hombres que se entregan a los placeres, a los deseos carnales, a las ambiciones, eran mucho más comunes y normalizadas en aquella época. Pero una mujer, que se supone que debería ser exactamente lo contrario, lo opuesto de un hombre, para poder así equilibrarse bien entre ellos, obviamente se iba a dar el grito al cielo, enfatizando en el hecho de que era un mal ejemplo para las mujeres francesas, y que incitaba al libertinaje o algo por el estilo. Sin embargo, Emma, a pesar de oponerse a lo que está socialmente aceptado, que no lo hace de la mejor manera, termina pagando las consecuencias de sus acciones. Con un final crudo, con su esposo y su hija muriendo, esta última de forma figurativa, pero que si lo pensamos detenidamente, esto tiene un cierto toque romántico, como también lo podemos notar en los últimos momentos de Emma, cuando sabe que ella va a morir. El autor nos deja ver los últimos pensamientos de Emma, en la que se arrepiente y afirma que su esposo y su hija son las únicas personas reales en su corazón. Esto último reforzando la idea de que Madame Bovary no fue la obra por excelencia representante del realismo, sino que, en realidad, fue una última puerta del romanticismo al realismo. El autor tampoco llegó a comprometerse políticamente con la sociedad de su tiempo, como sí lo hicieron otros escritores de esta misma corriente. Pero a pesar de ello, hay una clara crítica a la sociedad burguesa de en ese entonces, siendo curiosamente los personajes masculinos los que hacen el arquetipo de los valores burgueses, a los cuales Emma se ve sometida y emancipada. Es una obra cruda, que a pesar de las características de su género literario, es un tanto complicado de leer. Sin embargo,
Si se busca una que no esté llena de pretensiones, entonces esta es la indicada.